Hola y muchas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en ECO. Hace unos días Donald Trump se convirtió en el 45º presidente de Estados Unidos. Algunos pensaron que después del Donald Trump de la campaña veríamos a otro Donald Trump, un Donald Trump diferente, más comedido, más responsable, menos insultante y sobre todo menos peligroso. Pero es el mismo que despotricaba contra la prensa como candidato, lo hace hoy como presidente de Estados Unidos, o el mismo que amenazaba con expulsar a millones de inmigrantes, hoy elimina como presidente de Estados Unidos el castellano de la página oficial de la Casa Blanca. ¿Y qué ocurrirá con la Trumponomics? ¿Qué significa este cambio para la economía mundial? ¿Qué ocurrirá, por ejemplo, con los tratados, como el Tratado de Libre Comercio, o habrá una guerra comercial con China? ¿O qué papel va a jugar Trump en el nuevo proceso que se hable en la Unión Europea como el Brexit? Bien, pues de todos estos temas y de muchos más queríamos debatir hoy con todos vosotros, y para ello tenemos unos invitados de excepción que nos van a permitir ir desgranando todos estos temas. Pasamos a presentarlos. En primer lugar tenemos a Roberto Centeno, catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y ya, aprovechando este momento de presentación, hay un tema que yo creo que está suficientemente aclarado, pero quiero aprovechar siempre todas las oportunidades para dejarlo súper claro. Me han acusado de ser un falso asesor de Trump, lo cual es cierto, porque yo nunca he sido asesor de Trump y jamás lo he dicho y siempre lo he desmentido. De hecho, incluso hubo un programa que me llegaron a presentar como el hombre de Trump en España, lo cual es más absurdo no cabe, porque el único hombre de Trump en España y el único asesor de Trump en España es el nuevo embajador, que creo que estará a punto de llegar. Lo único que he hecho ha sido una cosa muchísimo más modesta, a invitación de unos amigos, que ahora no viene al caso, pues colaborar en la campaña, en la definición de la estrategia para captar el voto latino, y punto. De lo cual ha habido 400 o 500 personas que han colaborando como voluntarios, que hayan hecho papeles. Que no hayan hecho papeles, pues ha habido decenas de miles. Muy bien, pues y por tanto, gracias por la aclaración. Esa es lo que quiero que quede muy claro. Muy bien, pues muchas gracias. Aclaración hecha. También tenemos con nosotros a Fernando Arancón, analista del medio de análisis El Orden Mundial. Muchas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros, un placer estar aquí. Muy bien. También tenemos con nosotros a Mayra Morococo, experta en política exterior y feminismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias. Y por último tenemos a Marcos Reguera, investigador de la Universidad del País Vasco y colaborador de CTXT. Muchas gracias, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme y buenas tardes a todos. Muy bien, pues si queréis vamos a empezar con un primer minuto de aproximación, ¿no?, de introducción. ¿Cómo vais a abordar el enfoque que vais a dar a este análisis de Donald Trump? Si quieres empezamos contigo, Mayra, mismamente un primer minuto acerca de, pues de este shock que ha conmovido al mundo entero. Pues muchas gracias. Sí, yo te voy a hacer un resumen en 3 palabras, yo creo, de lo que para mí va a ser el mundo después de Trump, ¿no? O el mundo con Trump. Alternativa es la primera palabra. Tenemos que dejar de estar en shock y criticar y analizar qué ha pasado y cómo hemos llegado a esto y empezar a construir una alternativa real, una alternativa internacional que vaya en contra de todas las violaciones de derechos humanos, y ese es el segundo concepto que quiero remarcar, que el gobierno de los Estados Unidos va a cometer en las manos de este señor. Y la tercera palabra o el tercer concepto que me gustaría poner en la mesa para analizar la política económica tras Trump es reacción. Y reacción no por reaccionaria, sino porque va a estar, o ya está demostrando que va a ser una política en contra de, no a favor de, va a ser en contra de más de la mitad de la población mundial, las mujeres, en contra de la internacionalización, en contra de otro montón de cosas que espero que vayan saliendo a lo largo del debate de hoy y espero poder poner ejemplos. Muy bien, pues muchas gracias, Mayra. Marcos, un primer minuto a tu disposición. Bueno, pues por mi parte solamente quiero decir que si hoy estamos todos aquí
es porque entendemos que esto no es una cosa solo que trate sobre los Estados Unidos, que les inmiscuya a ellos, es una cuestión que tiene que ver con una transformación de más largo alcance a nivel mundial, que va a tener unas implicaciones para Europa enormes, y en ese sentido creo que adolecemos de análisis que sean serios, rigurosos y que intenten dejar el elemento partidista de lado, y creo que hoy tenemos aquí la oportunidad de escuchar distintas perspectivas, distintas versiones, y creo que es una suerte, ¿no?, en ese sentido que desde Econo Nuestra hayáis planteado, ¿no?, desde esta pluralidad un análisis que trasciende las propias fronteras de Estados Unidos. Así que vamos a ver pues si colmamos las expectativas. Muchas gracias, Marco. Fernando, un primer minuto. Pues fíjate, yo sostendría esta conversación sobre dos puntos principales. El primero sería cómo va a ser la política más mundana de Trump, y luego me añadiría el factor de las redes sociales, de la digitalización, ya que Trump va a ser el primer presidente, quizás quitando el segundo mandato de Obama, que va a estar ya plenamente metido en un mundo digital, en un mundo de redes sociales, en un mundo mucho más mediatizado, donde cada palabra, cada gesto, cada tweet, que Donald Trump es muy de tweets, esté analizado hasta el último detalle. Y a nivel de política para Estados Unidos y para el mundo, bueno, en definitiva, va a ser un mandato interesante, definiría la palabra, porque va a haber mucho que analizar, mucho que repensar, mucho que replantearse, y sobre todo mucho que analizar para un país que a día de hoy todavía es la primera potencia mundial, es decir, no nos olvidemos. Por tanto, creo que esos dos puntos van a ser sobre todo muy interesantes. Roberto, un primer minuto de análisis acerca... Vamos a ver, yo recomendaría a todos aquellos que nos están escuchando en este momento, y a todos los aquí presentes, que leyeran el artículo que acaba de colgar Jesús Cacho en Voz Populi, yo creo que esta tarde, de Paul Craig-Roberts. Paul Craig-Roberts era el segundo de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos en la época de Reagan. Y me vais a permitir, porque mejor que lo explica él, yo no sería capaz de explicarlo, lo que dijo, algunas cosas, las pinceladas que señalan lo que Trump va a hacer desde ya, que fue su discurso inaugural. Este artículo se titula Trump declara la guerra, y dice por Craig, dice: el breve discurso inaugural del presidente Trump fue toda una declaración de guerra contra la totalidad del American Ruling Establishment, grupo dominante estadounidense compuesto por el Partido Demócrata, el Partido Republicano y medios de comunicación. Trump dejó muy claro que los mayores enemigos de los estadounidenses están en casa: los defensores de la globalización, economistas neoliberales, neoconservadores y otros unilateralistas acostumbrados a imponer el dominio de los Estados Unidos en el mundo e incluirlos en guerras costosas e interminables, políticos que sirven al ruling establishment más que al pueblo estadounidense. De hecho, son la cubierta de todos los intereses privados que han hundido a Estados Unidos mientras ellos se enriquecían en forma exponencial. Bueno, Donald Trump forma parte de este establishment, Roberto, ¿no? No, vamos a ver, perdona, tenéis que diferenciar dos cosas. Una es lo que se llama, o se da a llamar, el establishment empresarial, por llamarlo de alguna manera, en lo cual él puede estar incluido, y de hecho muchos de los que le rodean están en ellos, y otra es lo otro, es el establishment, para entendernos, el establishment de Washington. Es distinto. Él va contra el establishment de Washington, que es muy diferente. Él está hablando de gente del Partido Demócrata, gente del Partido Republicano y los medios de comunicación que están controlados además por este mismo establishment. Los grandes medios. Bueno, pues muchísimas gracias. Diferenciar las dos cosas, porque no son lo mismo, ¿eh? Pues tenemos precisamente un vídeo que nos habla de esto que han preparado los compañeros acerca de los antecedentes, que explica un poquito cómo se ha llegado hasta esta situación, que nos va a dar algunos elementos de análisis para empezar con este debate de Trump, donde ya hemos visto que hay diferentes posiciones en la mesa. Vamos al vídeo y enseguida volvemos. I think you all know that I've always felt the 9 most terrifying words in the English language are
I'm from the government and I'm here to help. El Partido Republicano ha defendido como nadie los intereses de las grandes empresas estadounidenses. A tenor de sus primeros nombramientos con magnates del petróleo, tiburones de Wall Street y periodistas conspiranoicos, parece que la administración Trump no va a decepcionar. Sin embargo, hay una serie de elementos que hacen especialmente impredecible lo que será una presidencia de Trump. En primer lugar, unas críticas al libre cambio y a los tratados comerciales que han inquietado vivamente a las grandes empresas. En segundo lugar, una demagogia racista que ha caído en cimas nunca exploradas ni siquiera por los republicanos más reaccionarios. Una falta de respeto por sus propios compañeros de partido y líderes extranjeros, con la parcial excepción de Vladimir Putin. Y un exhibicionismo muy típico de comerciales y estrellas de la televisión, pero no tanto de presidentes con armas nucleares. That would be me. Bueno, pues esto es lo que planteaban nuestros compañeros acerca de algunas de las cuestiones que están ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos. Mayra, una primera aproximación a lo que nos dice el vídeo de estas cuestiones que tal vez pueden, en fin, suponer un antes y un después en la política norteamericana. Sí, yo creo que primero decir, hay cosas muy impredecibles de la personalidad de este señor, pero hay otras que van a ser muy predecibles, que ya son muy predecibles. Su xenofobia, su machismo, todo eso se va a ver reflejado en sus políticas y en sus políticas económicas, que es en las que está más interesado. Como antecedentes, no puedo dejar de mencionar que, ¿cuál era? 45 presidente de Estados Unidos, es un delincuente sexual, es un señor que ha sido acusado públicamente de delitos sexuales, de acoso a mujeres, que la televisión norteamericana ha mostrado pruebas de estos acosos y que estos antecedentes penales suyos, aunque no haya sido condenado, están ahí y no le han impedido llegar al sillón en el que va a estar sentado. Como antecedentes también no quiero olvidar que ha ganado por un margen muy estrecho, es decir, los votos en los estados han recogido su mayoría y por eso está donde está, pero el voto popular lo ganó por un margen de apenas 3 millones de votos de un total de 65 millones, lo cual hace pensar que puede haber una oposición fuerte a cualquier, al menos interna, a cualquier medida que intente oprimir más la población estadounidense. Sí, Roberto, una pregunta, porque es verdad que se le ha acusado, tal y como comenta Mayra, de extender propuestas racistas o xenófobas, pero sin embargo es difícil que un presidente norteamericano no llegue sin una parte, ¿no?, del voto de esas personas a las que se dice que se está insultando, ¿verdad? Vamos a ver, si es que el tema, vamos a ir por partes. Tú, Mayra, dices que hay probadas no sé qué cosas y no sé cuántos. Esto me recuerda a un debate que tuve en 13 Televisión hace 3 meses, donde había una diputada del PP y una persona muy próxima al PP. Entonces, yo intenté empezar a hablar de Trump y lo primero que me dijeron, pero ¿cómo puede defender a usted una persona que ha hecho unos comentarios sexistas intolerables, no sé qué, no sé cuántos y tal? Y claro, el tema, la verdad, me pareció de un fariseísmo absolutamente increíble. Claro, porque yo le dije, mire usted, primero, lo que este señor ha hecho, de lo que se le ha acusado básicamente, que le ha acusado los medios al servicio del establishment de Washington, de verdad, el Washington Post, que tienen un acuerdo con la CIA con el que ha ganado dinero por un tubo y que ahora se le van a quitar y le van a hacer un agujero en la cuenta de resultados como la fosa de las Marianas. Pero bueno, estas señoras me parecieron de un fariseísmo increíble, porque le dije, mira, ahora mismo así, solo pensando sobre la marcha, se me ocurren 4 personas del Partido Popular, algunas de ellas han sido presidentes de comunidades, que han hecho no solo los mismos comentarios que ha hecho el señor Trump, es que además
lo siguen, vamos, es que ellos han llegado hasta el final, porque Trump lo que dijo en un gimnasio hace 12 o 14 años, es que, bueno, que él podía, más, no sé exactamente las palabras, pero básicamente que no había ninguna mujer que a él se le resistiera. Bueno, de esos, que unas señoras del Partido Popular me cuenten esta historia, me parece de un fariseísmo tremendo, como me pareció, y eso se lo dije a la presentadora. Vamos a ver, como una emisora como 13TV, que está financiada por los católicos, por aquellos que marcamos la cruz en la declaración sobre la renta, y con eso estáis financiando esta emisora porque está en pérdidas. ¿Cómo podéis haber estado defendiendo un día sí, otro no, semana sí, semana no, a Hillary Clinton, que es una proabortista y es una anticatólica? Eso no lo entiende absolutamente nadie, porque claro, ¿ahora qué pasa? Por poner solo un ejemplo, Betty DeVos. Betty DeVos es la persona que va a llevar el tema de educación. Bueno, esta señora es una señora que lo que quiere es libertad total de los norteamericanos para que elijan el tipo de enseñanza que quieran, y es partidario de lo que se llama el cheque escolar, para entendernos, allí lo llaman de otra manera, etcétera. Y va a empezar a subvencionar escuelas privadas, entre ellas las escuelas católicas. Entonces, ¿cómo es posible que una emisora católica financiada por católicos, entre los que me encuentro, porque yo señalo la casilla de la Iglesia Católica siempre en mi declaración de la renta, ¿cómo narices podéis estar a favor de Hillary Clinton y no a favor de Betty DeVos, por ejemplo? Bueno, estás dando además argumentos para estar en contra y lo último, en contra de Donald Trump y en contra de esos presidentes de comunidad. Pero sinceramente, vamos a ver, habrá y hay, sin duda, montones de cosas a favor y en contra de Donald Trump. Pero vamos a ver, el que haya hecho un comentario machista, sexista, hace 12 años en un gimnasio, ¿eso es relevante para elegir al hombre más poderoso de los Estados Unidos? Yo creo que es una buena pregunta para lanzarla a la mesa. Fernando, por ejemplo. Bueno, es relevante en tanto en cuanto, y sobre todo en la campaña y sobre todo a futuro, que Donald Trump va a tener que conjugar dos facetas, que son la del personaje, no en un sentido despectivo, sino en un sentido de que es más que un político, es un personaje público y que tiene una trayectoria mediática que, bueno, que trasciende, por así decirlo, la política y sus propios negocios. Y por otro lado, la política, es decir, recordemos que Donald Trump, bueno, es presidente, pero no es un ser plenipotenciario que tenga todas las capacidades y todo el país a sus pies. Es decir, tiene un partido republicano detrás, tiene una oposición delante, tanto demócrata como social, como ya se ha visto desde el día 1 de su toma de posesión. Y todo eso, además se eligió a pesar del Partido Demócrata, ¿no? Fue uno de los claro, candidatos que se eligió a pesar del establishment del Partido Republicano. Claro, sin contar que Donald Trump está en los tres partidos, demócrata, republicano y en una aventura ocasional a principios de siglo en el Partido Reformista, el tercer partido de Estados Unidos. Pero bueno, aún así, Donald Trump ha ido siempre tocando todas las teclas que ha podido. Pero, como decía, va a tener que tener un partido republicano detrás que le tiene que apoyar. Y el partido republicano es enormemente heterogéneo. No pensemos que el partido republicano es un bloque homogéneo que todos van a una. Tiene, bueno, a los ultraliberales del Tea Party, tiene a los ultraconservadores como Mike Pence, que es su vicepresidente, tiene, bueno, otras ramificaciones, tanto religiosas como políticas. Tiene familias políticas, por así decirlo. Y cada una tiene sus intereses, quiere determinados objetivos y quiere determinados puestos de poder. Y eso Trump lo va a tener que gestionar, a la vez que, bueno, de cara al público, de cara al electorado, de cara al ciudadano estadounidense, vende un mensaje determinado que se empezará a ver a medida que vaya desarrollando su gestión. Pero también, antes que ha salido la cuestión de por qué ganó, nadie deslegitima su victoria en tanto en cuanto no caigamos en la idea de que Estados Unidos prima el poder de los territorios, no el poder de los ciudadanos. Es decir, es cierto que ha perdido por 2,5 millones, 3,5 millones de votos, pero no es la gracia de que haya ganado, no es que haya ganado, sino dónde ha ganado, porque dónde ha ganado le ha permitido ganar la presidencia. Y bueno, luego otro asunto sería cómo ha perdido el Partido Demócrata estas elecciones. Bueno, eso es una buena pregunta, ¿no? Si ha ganado Donald Trump o ha perdido el Partido Demócrata, entre otras cosas porque, bueno, Obama parecía que dejaba una economía creciendo, con una tasa de paro bastante baja, con unas medidas que, bueno, no se habían tomado hasta ahora en Estados Unidos, como el Obamacare, y resulta que todo eso no ha sido posible capitalizarlo por la candidata demócrata y ha ganado Donald Trump. Marcos.
Ciertamente ha perdido más el Partido Demócrata que ha ganado el Republicano. Y ahí está la paradoja de que con prácticamente 3 millones de votos más, sin embargo, la victoria haya sido para Donald Trump. Tal vez lo más justo sería decir que han perdido los dos partidos y ha conseguido ganar un señor de la guerra. Y esto no lo digo desde una perspectiva descalificatoria. En efecto, como en la revista Slate Magazine se publicó, más o menos creo recordar hacia el mes de abril, la lógica que hemos podido ver en los dos grandes partidos es la del derrumbamiento de un sistema de partidos que había estado funcionando con una relativa flexibilidad durante los últimos años y que no ha sido capaz de absorber todas las contradicciones que desde el ámbito económico al ámbito político han constituido finalmente la prueba de fuego para las dos élites. Básicamente, la conexión que hay entre la élite del establishment de ambos partidos con sus bases electorales. Y en esta ordalía, en la que ambos partidos se han visto enfrentados, el primero en perder la batalla fue el Partido Republicano, y ahí la ventana de oportunidad para Donald Trump, pero quienes han sufrido una derrota más profunda ha sido el Partido Demócrata, porque Donald Trump ha conseguido articular una mayoría electoral que no veíamos desde tiempos de Reagan, consiguiendo que el voto de los Grandes Lagos, que es un voto de clase trabajadora, desde un punto de vista religioso, curiosamente católica, que suele apoyar más a los demócratas, sin embargo, se ha decantado por el Partido Republicano gracias al programa económico de Donald Trump. Y ahí hay una reflexión muy interesante que hacer sobre, básicamente, cuál ha sido la forma de dirigir la política y la economía por el partido que debía ser el partido de los trabajadores, ¿no? Bueno, y esa es una buena pregunta, Mayra, te la lanzo a ti, entre otras cosas porque Hillary y y destacados demócratas abrazaron tratados de libre comercio y los promocionaron, entre otros Obama, ¿no? ¿Qué papel ha jugado esto? Porque, claro, Donald Trump le ha permitido posicionarse en contra y, por lo tanto, conectar con esa categoría social de la que estabas hablando, Marcos. Sí, creo que, como decía, la política económica de Trump va a ser de mirada hacia el interior, ¿no? Ha vendido y ha sabido vender ese mensaje de hacer América grande de nuevo a través del apoyo a la clase trabajadora y cerrando sus fronteras, proteccionismo, que es el mensaje que intenta transmitir, ¿no? Con el no a todos estos tratados comerciales, lo cual no quiere decir, en mi opinión, que vaya a ser capaz de cumplir con sus promesas electorales, ¿no? Entre otras cosas, porque en la política fiscal que va a promover a través de eso, sí, hay rebajas fiscales a diferentes capas de la sociedad norteamericana, pero no hay una política internacional económica en la que se frene la evasión fiscal. ¿Y qué ocurre con esto? Todo lo que se evade no se traduce en impuestos y, por lo tanto, no se traduce en políticas públicas de crecimiento. Con lo cual va a ser una política coja en la que el aumentar el gasto para poder producir empleos se va a hacer a través de la promoción empresarial pura y dura a sectores como la infraestructura en los que el empleo femenino no está representado. Es decir, solo se va a beneficiar la mitad de la población estadounidense de esas supuestas políticas de promoción empresarial a través de las grandes construcciones y de las políticas de recuperación de la autonomía energética de Estados Unidos. Volveré sobre esto, pero quería también contestar un momentito a la pregunta sobre las acusaciones sexistas de Trump. No se trata de un señor que ha dicho en la tele, me gustan las chicas que van al gimnasio y se ponen monas. Se trata de un señor que ha dicho en la tele y está grabado, no sé el lenguaje que se puede emplear, pero en inglés claramente es grab them by the pussy. Yo las agarro por el coño. O sea, está él afirmando que ha cometido abusos sexuales. Quiero decir, esto no es una cuestión de opinión, esto es una cuestión de hechos y está grabado. No es, este señor me parece más o menos machista, que ya me parece grave para ejercer un cargo público en Estados Unidos o aquí. Pero es que además
hay unas grabaciones en la televisión hechas por medios del establishment o no. Lo importante es que está grabado este señor reconociendo sus propios delitos sexuales. Y hablando de cifras, quiero decir, no es un ataque a las mujeres simplemente por sus acciones personales. Una de las primeras acciones de su gobierno ha sido hoy, ante la gran manifestación de mujeres del sábado, la mayor manifestación de Estados Unidos en la historia reciente, la primera medida de su gobierno es reinstaurar la Global Gag Rule, que es una ley que prohíbe la financiación a cualquier organización que hable sobre aborto. ¿Qué quiere decir? Que ninguna organización sanitaria puede decir a las mujeres que una opción es abortar. No es ya que lo practiquen, que no pueden mencionar la palabra aborto. ¿Qué supone esto en cifras? La última vez que esta ley estuvo implantada, que ha sido durante todos los gobiernos republicanos, se perdieron 100 millones de inversiones en fundaciones y organizaciones que trabajaban con salud, ¿vale? 80.000 mujeres muertas directamente por falta de asistencia sanitaria. Muy bien, muchas gracias, Mayra. ¿Roberto? Bueno, vamos a ver. Yo estaba intentando abrir, pero no sé por qué no se me abre esto, pero vamos, sabía la cifra. Respecto a la manifestación que estás diciendo, qué casualidad que los organizadores prohibieron expresamente que fueran aquellos de las organizaciones pro vida. Qué casualidad, y no lo digo yo porque esto lo dice Craig y lo podéis ver en Vox Populi hoy si queréis, que a los organizadores de estos les están pagando el establishment $50 por hora. Pero no voy a hablar de esto. Quiero hablar de dos cosas y quiero hacerlo ahora porque si no, a lo mejor luego no tengo tiempo y esto sí que me parece muy, muy central. Os habéis preguntado por qué ha ganado Trump las elecciones. Pues por una razón muy sencilla. Pues claro, Estados Unidos ha estado creciendo durante décadas, pero el 1% de la población se ha llevado el 90% de la riqueza. Y los norteamericanos están hartos de perder renta y de perder riqueza. Punto número uno. Entonces él ha dicho, eso se ha acabado, eso se ha terminado. Quiero decir, por otro lado, que el otro lenguaje que ha empleado ha dicho, voy a bajar los impuestos. Y además es que hoy lo ha remachado y dice, voy a bajar los impuestos brutalmente sobre la clase media y sobre la clase trabajadora. Los voy a poner entre el 15 y el 25%, que son cifras. Y ahora ya es presidente. Ya veremos si lo cumple o no cumple, porque claro, siempre pueden decir, bueno, ya veremos si lo cumple. Bueno, es que esto es inmediato, esto está en los 100 primeros días, es decir, no lo va a cumplir el Día de la Virgen, o Rajoy, que dice que yo bajaré los impuestos cuando los burros vuelen. ¿Y cómo se puede compaginar, Roberto, la promesa de inversiones en infraestructuras, por un lado, es decir, de incremento del gasto público, y por otro, de reducciones de impuestos masivas, como está diciendo? Porque la última experiencia con Ronald Reagan fue un poco... No, perdona, es que primero, es que tenéis que ver todo el conjunto. Pero me alegro, y perdona porque parece una redundancia, que me lo preguntes para explicarlo. Lo primero que va a hacer es acabar con los paraísos fiscales, empezando por los Estados Unidos, porque estamos hablando de Panamá, estamos hablando de no sé qué, y el mayor paraíso fiscal del mundo está en Delaware, el estado de Delaware, que tiene un paraíso fiscal. Nevada, otro paraíso fiscal. Eso se termina. Pero no solamente es eso, es que las grandes multinacionales norteamericanas que tenían que pagar impuestos en los Estados Unidos, y me estoy refiriendo a las gordas de verdad, me estoy refiriendo a Google, me estoy refiriendo a Apple, me estoy refiriendo a los gordos. Claro, es que estos tíos tienen la sede social en Irlanda y pagan un 15%, y en Estados Unidos no pagan nada. Y dice, este cachondeo se ha terminado. Estos tíos tienen que poner las sedes sociales en Estados Unidos y tienen que tributar en los Estados Unidos. El río de dinero que va a sacar de ahí, ni te cuento. Lo contentos que están los presidentes de estas empresas también te lo puedes imaginar. Y que no se van a estar quietecitos y no se están. Pero es que hay otro tema muy gordo, es el gasto militar. Parece mentira que la izquierda en este país, que siempre ha estado hablando del gasto militar y no sé qué, no sé cuántos, ahora parece que está a favor. Bien, primera cosa que quiere hacer, la OTAN, ha dicho. La OTAN es una reliquia de la Guerra Fría y esto se ha terminado. Y sobre todo, lo que se ha terminado, entre otras razones, porque voy a llegar a un pacto con Putin,
y vamos a ser amigos y por tanto la otra no es necesaria. Pero hay una cosa clarísima, es que estamos pagando el 74% de la financiación. ¿Y qué están pagando los gobiernos europeos? Pues España está pagando algo así como el 40% de lo que le tocaría. Pero no solamente es España, es que es Italia, es que es el otro y de más allá. Hoy ha dicho textualmente, dice, el ejército norteamericano va a dejar de defender las fronteras de otros países, que es lo que está haciendo, y va a defender las suyas. Y ponerse a defender las suyas. Pues claro, la última jugarreta que le hizo Obama es mandar un contingente de 4.000 hombres a hacer maniobras en la frontera de Lituania y de Estonia, en la frontera de Rusia, tratando de provocar un incidente. Bien. Entonces, eso se va a terminar. De ahí salen cantidades de dinero ingentes. ¿Tú sabes cuánto dinero se gasta el complejo? Bueno, gasta Estados Unidos en el enfrentamiento, en la defensa con Rusia, 100.000 millones de dólares al año. Eso lo van a reducir, pues probablemente, en 50.000 millones. El déficit de España es 54.000, o sea que efectivamente es el doble. Pues fíjate, bien. Pero es que ha dicho más, Roberto, porque tenemos un vídeo precisamente que estás hablando de lo que habla de lo que tú estás comentando y recoge algunas de las propuestas que ha hecho Donald Trump para estimular la economía, entre otras, sacadas del discurso, por cierto, de investidura, entre otras las que estás comentando. Déjame que pase a vídeo y volvemos enseguida a comentar estas medidas dentro del vídeo. I am proposing an across-the-board income tax reduction, especially for middle-income Americans. We will eliminate the carried interest deduction, well-known deduction, and other special interest loopholes that have been so good for Wall Street investors and for people like me. My plan will reduce the current number of brackets from 7 to 3. For many American workers, their tax rate will be 0. Under my plan, no American company will pay more than 15% of their business income in taxes. I am going to cut regulations massively. We will allow businesses to immediately expense new business investments. We'll also help reduce the cost of childcare by allowing parents to fully deduct the average cost of child care spending from their taxes. We are also going to bring back trillions of dollars from American businesses that are now parked overseas. Our plan will bring that cash home, applying only a 10% tax. No family will have to pay the death tax. I will issue a temporary moratorium on new agency regulations. I will also immediately cancel all illegal and overreaching executive orders. I will ask each and every federal agency to prepare a list of all of the regulations they impose on Americans which are not necessary. If the TPP is actually approved, it will be catastrophic. That's why I have announced we will withdraw from the deal before that can ever happen. Improved protection of America's intellectual property in China would produce more than 2 million more jobs right here, right now in the United States. Add that to the saved jobs from cracking down on currency cheating and product dumping, and we will bring trillions of dollars in new wealth and wages back to our country. We will put our coal miners and our steel workers back to work. A Trump administration will end this war on the American worker and unleash an energy revolution that will bring vast new wealth to our country. One of my first acts as president will be to repeal and replace disastrous Obamacare. We will also rebuild our military and get our allies to pay their fair share for the protection we provide to them. We will build the next generation of roads, bridges, railways, tunnels, seaports, and airports. Bueno, pues toda una
lista de intenciones políticas, de medidas económicas. Roberto, te he cortado justo antes del vídeo. La última vez que se intentó esto en Estados Unidos, este giro tan radical neoconservador, acabaron con una cifra de deuda récord durante Ronald Reagan. Perdona, ¿por qué le llamas neoconservador? Yo no ¿Tú crees que no le has llamado neoconservador? A Ronald Reagan, sí. Sí, bueno, bien, de acuerdo, a Ronald Reagan sí. Sí, a Ronald Reagan vamos sí. a ver. O sea, ¿le parece mal? Es que a alguien le puede extrañar que si alguien le ofrece a un pueblo bajarle los impuestos al 15%, recuperar todas las inversiones que se están haciendo fuera, hacer que las compañías norteamericanas, los grandes, paguen en Estados Unidos. ¿Tú sabes cuánto pagan las empresas del IBEX que no son las grandes norteamericanas? Son menos unos del 5. enanitos. Menos del 5, depende del año. Algunos 4, 3, no pagan 0. ni eso. Bueno, entonces, ¿qué cachondeo es ese? ¿Qué cachondeo es ese? Entonces, bueno, esto por un lado. Bueno, y todo lo demás que he dicho, pues es que no os podéis hacer idea de la cantidad de miles de millones. ¿Tú sabes cuánto dinero gana la OTAN? Gasta la OTAN. Lo que pasa es que esto va a hacer muchísimo daño al complejo militar e industrial y a la gente que vive de eso. Y no se van a estar quietos. Y no van a ir a la calle diciendo, nosotros queremos cargarnos a Trump porque nos quita el negocio. No, dirán porque quiero quitar libertades o qué sé yo qué, que es mentira. Que ni puede hacerlo ni tienen la intención de hacerlo. Pero perdón, hay una cosa que sí quiero señalar, porque no se ha señalado. Rápido, si me das, Fernando, ya, pero Roberto, me tienes que dar ese lo vamos a caer. Bueno, pues en la siguiente. Hablo de lo vamos a vamos a hablar. Porque claro, es que la gente piensa que lo que hace este caballero es que se va a cargar un sistema que da asistencia sanitaria a 20 millones de familias. Y es que no es eso ni por el forro. Y entonces lo voy a explicar, y además no con mis palabras, que pueden ser no creídas perfectamente, sino con las palabras de Bill Clinton en el mes de octubre, que creo que Bill Clinton no ofrece ninguna duda sobre lo que él opinaba entonces, hace 3 meses, del Obamacare. Fernando. Sí, yo creo que, bueno, estas palabras, lo hemos visto claramente en el vídeo, conjugan dos tendencias que creo que son prácticamente incompatibles. Por un lado, quiere rescatar el New Deal de Roosevelt, es decir, reconstruir América, hacer pues eso, ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos, presas y de todo. Y a la vez quiere bajar los impuestos, es decir, quiere volverse, por así decirlo, uno de los republicanos más liberales, en definitiva, quiere estar a todo. Y Estados Unidos, a día de hoy, económica, política y socialmente, no está para poder acometer semejante proyecto. Primero porque hay un nivel de... Perdona, ¿has hecho los cálculos? Yo he hecho los cálculos y te digo que sí. Te digo que hay dinero de sobra, dejando de financiar la OTAN, obligando a las multinacionales norteamericanas a tributar en los Estados Unidos, cerrando el 90% de las bases fuera de los Estados Unidos. No podéis afirmar de verdad, seriamente, que no hay dinero. Coño, claro que hay dinero, haced las cuentas. No podéis afirmar eso en abstracto. No podéis afirmar eso sin hacer números. Claro. Mira, yo soy catedrático de economía, y la economía es una ciencia numérica, y tenéis que sumar y restar. Y tú dices, ¿cuánto va a gastar que lo has dicho muy bien, en el New Deal, en el nuevo New Deal del siglo XXI? 1 billón de euros. ¿De dónde sale ese billón de euros? Pues de aquí, de allá y de allá. Sumar y lo veréis. Fernando, es que el problema de esto es que no es economía, son relaciones internacionales. El señor Trump obvia en todas sus declaraciones que está en un sistema internacional, globalizado. Le guste o no, es muy legítimo que no le guste, como a muchos americanos, pero está en un sistema internacional y por tanto es una pata más del sistema que va desde las grandes potencias, China, Rusia, potencias medias, empresas transnacionales, hasta terrorismo internacional. Te salgas por la tangente. ¿Y qué narices tiene que ver eso con que saque el dinero para financiar el plan de infraestructura recortándolo del exterior? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Es que no tiene, no sé por qué mezclar las churras con las merinas. Yo te estoy diciendo, él se va a gastar 1 billón y sale 1 billón del otro lado, punto. ¿Cuánto cobra un obrero norteamericano en una fábrica de Detroit en comparación con un mexicano que esté en una maquiladora de Nuevo Laredo o con un vietnamita, un chino, un taiwanés que haga iPhones? ¿Salen las cuentas? Creo que no. Ni para Apple, ni para muchas grandes empresas a las que Trump quiere obligar, que creo que no va a poder. Pues tendrán que salir. Bueno, tendrán que salir porque, vamos a ver, yo soy el presidente de un país X. Y entonces las empresas de ese país X se van al país Y,
porque la mano de obra es la 10ª parte. Y van allí a hacerme los bienes y servicios que quieren meter en mi país. Oiga usted, mire, de eso nada. O sea, usted quiere vender los iPhone en Europa, los quiere vender en Rusia, los quiere vender en India, los quiere vender en China. Muy bien, pues hágalo usted en Taiwán o donde le salga de las narices. Perdón, en Taiwán no, donde sea, donde lo fabrique. Dice, pero los que va usted a fabricar para Estados Unidos, como los coches que usted, señores de la Ford, va a vender en Estados Unidos, esos coches los hace usted aquí. Y si no los hace usted aquí, le pongo una tasa para compensarlo. Y aquí paz y después gloria. Y si eso te parece incorrecto y te parece proteccionismo, pues efectivamente puede que sea proteccionismo, pero tiene todo el sentido del mundo. Que la Ford quiere fabricar coches para vender en Latinoamérica, para vender en Europa, para vender tal, que lo fabrique en México. Pero los coches para vender en Estados Unidos, mira, eso se ha acabado. Mayra. Sí, yo quería sobre todo decir que la economía no es una ciencia numérica, es decir, es una ciencia en la que hay números y se hacen cálculos. La economía es una es una ciencia social que, dependiendo de las decisiones económicas públicas que se tomen, el país, el Estado, la gente va a ir en un sentido o en otro. Así que puedes hacer todos los cálculos que quieras. Me da lo mismo, sinceramente me da lo mismo, porque si ese dinero... ¿Cómo te va a dar lo mismo? Perdona, déjame terminar, ¿cómo puedes Roberto, hablar seriamente? Pero perdona, no me puedes decir que te da lo mismo. Puedes decir que están equivocados, que están sesgados, pero no puedes decir que te da lo mismo. Un segundito. Sí, puedo decir lo que me dé la gana, y a mí me da lo mismo, porque lo que quiero, lo que me parece importante es... Mira, perdona, déjame terminar y luego ya me criticas si quieres, porque tú también puedes decir lo que te dé la gana. Lo que yo quiero decir es que a mí me da lo mismo, no porque piense que las cifras no importan, sino porque creo que lo que de verdad importa es lo que se haga con esos números. Y si con ese aumento del presupuesto se va a destinar a mejorar el ejército de Estados Unidos, se va a destinar a mejorar las carreteras, no me parece que se vaya a dedicar a algo muy importante, que es el gap de desigualdad social que se ha creado en Estados Unidos y en parte responsable de los resultados de estas elecciones. El gap económico, en el que también hay además un factor de género, ya lo he dicho antes. Todos esos empleos que supuestamente se van a tratar de crear en esas industrias van a beneficiar mayoritariamente a los hombres, y se va a invisibilizar a un 24% de la población, que son todas esas mujeres que trabajan en los pequeños negocios familiares, la mayoría de las veces sin cobrar, por lo cual a ellas sí, también las da igual lo que vaya a pasar con los impuestos, porque no se va a atender a su situación. Y esa es una situación de desigualdad social y económica que se soluciona con cifras y con políticas económicas sociales. Y en cuanto a la evasión de impuestos, estamos hablando de nuevo de un señor que ha evadido, que puede haberse demostrado, 50 millones de dólares solo en los últimos años, y que la única propuesta que tú has mencionado, que quiere luchar contra los paraísos fiscales, la propuesta de lucha es tan vaga e irreal como convocar una cumbre en la que se debatan de estos temas, cuando lo sensato, si de verdad se quiere luchar contra la evasión fiscal, sería crear y dedicar parte de ese dinero que supuestamente va a recaudar en crear una agencia tributaria internacional en la que se luche contra los paraísos fiscales, con medidas y normas concretas, no con una reunión. Marcos. ¿Me permites? Perdona. Enseguida, Roberto, déjale a Marco que está desde hace un ratito y enseguida te paso la palabra. Muchas gracias. No, creo que el problema que estamos debatiendo aquí está muy relacionado con lo que hemos visto en ese vídeo, ¿no? Una cosa es tener una declaración de intenciones pública, que es algo bueno y deseable en un político. Otra cosa es confundir ser el hombre más poderoso del planeta con ser un hombre omnipotente, ¿no? Y bueno, y en ese sentido estoy completamente de acuerdo con las intervenciones que se han hecho aquí en ese sentido, en que, por desgracia, es decir, ojalá un presidente cualquiera de cualquier país de la Tierra pudiera, mediante una acta ejecutiva, combatir el problema de los paraísos fiscales. Aquí hay un problema. El problema es que el presidente Trump, de jure, su jurisprudencia llega hasta las fronteras de Estados Unidos. Y de facto, hasta donde su poder militar y sus relaciones exteriores le permitan. Pero es que el problema de los paraísos fiscales no se arregla mediante interviniendo el Estado de Delaware. ¿Qué haces con Luxemburgo? ¿Qué haces con las Islas Caimán? ¿Qué haces con un problema que es
crónico y es estructural de la economía mundo. Y eso escapa, por desgracia, ya no solamente de las manos del presidente Trump, sino de las manos de cualquier presidente democráticamente elegido. Y si Trump fue elegido con el discurso de que existía un problema con la globalización y el Estado-nación y los límites y las posibilidades del Estado-nación, ese problema no desaparece cuando él acepta la investidura presidente, permanece y es un problema crónico que rebasa los límites del voluntarismo. Entonces, eso es algo que hay que tener en consideración. ¿Y qué pasa con China en todo esto? Espera, yo ahora te hablo de lo que pasa con China, pero déjame centrar un poco el tema. Vamos a ver. Estoy de acuerdo contigo, él tiene los límites que tiene. Pero vamos a ver, te hago la siguiente pregunta. Tengo que pasar un vídeo. ¿Estás de acuerdo que el presidente de los Estados Unidos puede obligar a las corporaciones norteamericanas a tributar en Estados Unidos? ¿Sí o no? Puede intentarlo. No, perdóname. ¿Puede intentarlo o no? Puede intentarlo. ¿Cómo que puede intentarlo? Es decir, él puede utilizar todos aquellos instrumentos que la legalidad norteamericana le permiten para que las grandes compañías norteamericanas tributen en los Estados Unidos tal y como se especifica en la ley. Otra cuestión es que durante los últimos 70 años estas compañías llevan desarrollando toda una serie de mecanismos informales para poder rebasar la ley. Si no existieran, no estaríamos precisamente hablando de este problema de la globalización. Los Estados Unidos tienen la organización fiscal más preparada y más perfecta de los Estados Unidos, que es el IRS, el Internal Revenue Service. Estos tíos, para que la gente no se entienda, fueron los que metieron en la cárcel a Al Capone cuando no podían meterle con él. Yo te lo digo, ya que tú te sales un poco por la tangente. El presidente de los Estados Unidos puede perfectamente obligar a sus compañías a hacer eso. El que haya otros paraísos fiscales, eso evidentemente no lo puede tocar. ¿Que puede cerrar el paraíso fiscal de Delaware, Nevada y todo lo demás? Pues también. Y eso es lo que pretende, ni más ni más menos. Bien, bajar el impuesto de sociedades también es cierto que contrarresta un poco el hecho de que Irlanda tenga un impuesto de sociedades de 15%, Decía, ¿no? Quiero decir, Mayra, que las pobres señoras que están trabajando en pequeñas empresas familiares, que no se ven beneficiadas. Hombre, si esas empresas pasan a pagar de impuestos la mitad de lo que pagaban, pues que baje Dios y lo vea, si no van a estar beneficiadas. Pero bien, había otras cosas, pero ya no me acuerdo muy bien de lo que habías dicho, y entonces, perdón, hablo del Obamacare. Vale. Vamos a ver, el Obamacare, lo que dice la gente que no conoce el Obamacare, que es el 99,9% de los que hablan del Obamacare, es decir, vamos a ver, el Obamacare era una cosa maravillosa porque el señor Obama ha dado cobertura médica a 20 millones de personas que antes no la tenían o la tenían muy deficiente. Bueno, el Obamacare es una cosa mucho más complicada porque no solo es eso, porque hace referencia básicamente a los seguros a los seguros médicos y tal. Yo no utilizo mis palabras, que serían discutidas, pero creo que las de Bill Clinton difícilmente van a ser discutidas. No tengo aquí la referencia exacta, porque me hubiera gustado traerla sin un fallo para habérselo dado. Pero básicamente lo que decía, en el mes de octubre, es decir, en plena campaña, Bill Clinton decía, el Obamacare es un puro desastre, un disparate total y absoluto. No ha funcionado ni puede funcionar. Se dice que el Obamacare permite a 20 millones beneficiarse de unas condiciones para poder tener cobertura sanitaria. Pero lo que no se dice, dicho por Clinton, no lo digo yo, hoy estas cifras no las conocía, lo que no se dice es que 100 millones de familias norteamericanas, como consecuencia del Obamacare, van a ver multiplicadas por 2 sus pólizas de seguros médicos, de los seguros médicos, y disminuido a la mitad las percepciones que tiene. Bien, el Obamacare es un desastre total y absoluto. ¿Qué va a hacer este caballero? Lo que dice que va a hacer, y parte ya lo ha empezado a hacer. Lo que dice que va a hacer, esto es un desastre y me lo voy a cargar. Me comprometo a que todo norteamericano, no 20 millones, sino todo hijo de vecino, tenga cobertura médica. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Lo primero, déjame decir esto, porque si no, no me quiero mantener. Se acaba el tiempo, Roberto, ya, pero no quiero. Tenemos que cerrar el programa. Perdona, bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Coger a las farmacéuticas y decirles, señores de las farmacéuticas, ustedes no pueden seguir abusando,
Perdón, ustedes no pueden seguir abusando de nosotros con unos precios locos de los nuevos tratamientos y las nuevas medicinas. A partir de ahora, todas las medicinas destinadas al sistema público norteamericano lo van a negociar con el gobierno y a cara de perro. Compara esto con el Sistema Nacional de Salud, que desde que fue transferido a las autonomías se ha incrementado el coste en un 60%, donde ya no existe, donde han entrado, y se ha incrementado un 60%, porque han entrado decenas de miles de enchufados, y porque ahora, en vez de hacer las compras globalmente, se realizan en 17 trozos. Y no digo más, si ya no hay tiempo. Tengo que pasar al vídeo porque nos quedamos sin tiempo. Es un vídeo en el que, bueno, hasta ahora hemos estado hablando tanto de aquellas cuestiones que le ha llevado o que le han llevado a Donald Trump a ser el, ya no me acuerdo, el 45º presidente de Estados Unidos, y las cuestiones que podía tomar en términos de política económica. Vamos a ver el futuro, vamos a proyectar el futuro, vamos a ver esas brechas por donde se abren algunos de los resquicios de las políticas de Donald Trump, y vamos a ver dónde podríamos encontrar esos atisbos de futuro. Donald Trump y el populismo de derechas está avanzando, pero también una multitud de organizaciones y movimientos sociales están movilizando. En Estados Unidos encontramos Black Lives Matter, movimiento afroamericano en contra de la violencia policial en Estados Unidos. Black Lives Matter, both as a network and I think as a growing movement across the world that is demanding the respect and dignity for Black people in this country so that all people can live better lives. And frankly, we are here to make sure that our communities continue to be safe. We are here to make sure that our communities have the things that we need, and we are here to make sure that anti-Black racism is eliminated once and for all. And certainly, you know, just a few months ago, you weren't hearing conversations about race in America. And in fact, we were being told that we lived in a post-racial society. And what has been exposed is that that's certainly not only not true, but that the lives of Black folks, both Black Americans and Black immigrants and Black people all over the country, have been unfairly targeted for demise. And that's what we're aiming to stop. También podemos encontrar el movimiento LGTB, uno de los más importantes e influyentes en el mundo. El movimiento feminista es otro con grandes e influyentes figuras. Y por último, multitud de intelectuales progresistas de todas las ramas, como Noam Chomsky, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Michael Hart o David Graeber. Además, en Estados Unidos se han dado algunos de los movimientos de emancipación más importantes del siglo XXI, como el movimiento de los derechos civiles. Bernie Sanders, además, el candidato demócrata alternativo a Hillary Clinton, puede recoger el descontento de los norteamericanos con las élites y el establishment. Is it off-brand for a democratic socialist to live in a mansion like the White House? Well, I would consider it more like public housing. El discurso de Bernie permite soñar con otra política en defensa de las clases trabajadoras, feminista, verde y solidario. Let me be very clear. Greed is not good. If Wall Street does not end its greed, we will end it for them. Donald Trump habrá ganado el presente, pero el futuro es nuestro. Bueno, pues mientras estaba el vídeo, el debate continuaba en la mesa. Lo único que se han parado los micros y no habéis podido verlo, pero en cualquier caso hemos llegado al final. Solo nos queda una intervención por invitado. Normalmente dejamos una última intervención para despedir el programa, pero se nos ha comprimido todos los temas, así que voy a empezar por Marcos. Una última intervención, es la última oportunidad de dejar encima de la mesa algo contra o a favor de Trump. Ni contra ni a favor. Hay una... Durante el primer debate entre Clinton y Trump en las presidenciales, Trump, para descalificar a Hillary Clinton y para dibujarla como una política del establishment, desveló que él había financiado a Hillary Clinton durante campañas anteriores con la idea de que ésta le devolviese el favor una vez alcanzase el puesto de la presidencia. Con esto intentaba visualizar a Hillary Clinton como parte del establishment. Bien, yo creo que es muy importante que entendamos que la corrupción es una calle de doble sentido
y que tan establishment y corrupto es el que acepta una donación ilegal como aquel que la emite de cara a tener un trato de favor. Donald Trump, Wilbur Ross, Tillerson, prácticamente todos sus secretarios que forman el gabinete difícilmente no pueden ser calificados como establishment. De esta manera creo que sería una trampa conceptual aceptar este discurso de que Donald Trump vive fuera de la realidad de la lucha del 1% contra el 99%, y en ese sentido hace falta un debate mucho más honesto sobre quién es quién, qué es lo que quiere, y que las promesas no son suficientes en este mundo. Muchas gracias, Marcos. Mayra. Pues yo animo a no centrarnos en el personaje. Es muy difícil porque Trump juega la baza de ser un personaje, pero que sus salidas de tono, sus continuas bravuconadas o su manejo de los medios no nos hagan perder el tiempo y perder la perspectiva. Dediquemos cada minuto a analizar las violaciones de derechos humanos que se van a cometer con las medidas económicas que este presidente va a imponer tanto internamente como de cara a su política internacional. Y después la esperanza. Me gusta terminar con algo de esperanza. Creo que la población norteamericana ha demostrado en muchas ocasiones su capacidad de movilización en favor de los derechos civiles, de los derechos políticos, de los derechos laborales, pero además creo que hay que fortalecerla con movilizaciones exteriores, tanto del establishment, es decir, de partidos políticos europeos, como de organizaciones y movimientos sociales europeos, para que sienta una verdadera presión todo el gobierno de Trump, no solo el personaje, sino su política internacional. Muchas gracias, Mayra. Fernando. Bueno, yo voy a intentar dar unas pequeñas pinceladas de qué pueden ser estos 4 años hasta las siguientes elecciones presidenciales a las que llegue Donald Trump. A nivel interno, creo que sus 4 años van a ser, por definir una palabra que habría que matizar y explicar en detalle, pero van a ser, creo que, decepcionantes, sobre todo para su electorado. A nivel económico no creo que consiga grandes resultados, o al menos todo lo prometido, sobre todo para esas clases blancas desfavorecidas a las que apelaba constantemente durante la campaña, y va a ver a nivel social cómo hay una creciente oposición. De hecho, el Partido Demócrata y otros sectores sociales deberían plantearse cómo el mandato de Donald Trump puede ser una oportunidad para ellos para reformularse y plantear un proyecto político alternativo que Estados Unidos, pues, históricamente siempre ha adolecido. Y en el Partido Republicano va a tener mucha oposición dentro. Y Donald Trump, y bueno, quien nos vea, quien siga la política estadounidense, tiene que ser consciente que Donald Trump no va a poder hacer y deshacer a su antojo. Muchas cosas las va a hacer porque se los digan las familias del Partido Republicano. Y habrá políticas que no vengan por su voluntad, sino porque los ultraconservadores, el Tea Party, los liberales, los de más allá, los territorios, le digan que haga eso. A nivel exterior, creo que Donald Trump ha tenido el acierto de zanjar esta nueva guerra fría con Rusia. Rusia de hoy para Estados Unidos no es un enemigo, y seguir en esta lógica es postergar lo que cayó en el 91. Rusia no es un enemigo para Estados Unidos. Y ha tenido el buen objetivo de ver que China sí es su rival de cara a futuro, a nivel comercial, a nivel militar y a nivel político, porque van a ser los dos estados que se disputen la hegemonía global. Ahora bien, con este apagafuegos te doy 3 puntos que van a ser claves. Creo que va a generar 3 incendios importantes: Cuba, Irán e Israel y Palestina. Van a ser 3 focos donde Donald Trump puede generar mucho daño a nivel internacional. Más que un fuego, es un incendio eso. Un incendio muy grande. Roberto. Bueno, vamos a ver. Primero, niego la mayor de lo que se está diciendo y lo que decía Mayra, de que va a recortar derechos sociales. Eso es falso de toda falsedad. El tiempo lo dirá, no voy a discutir. Respecto a de que va a fracasar en los Estados Unidos, mira, lo veo muy difícil. Cuando uno tiene el mejor equipo, con los mejores empresarios, los mejores profesionales, los mejores médicos, los mejores generales, es muy difícil que fracase. Mira, hay una cosa que no sé si lo sabes, pero si no te lo cuento. Como Trump es consciente también de sus propias limitaciones, cosa que no son otras, para él, vamos a ver, él se juega su futuro en esto. Él quiere ser el Franklin Delano Roosevelt del siglo XXI. Y cree que va a conseguir gobernar durante 8 años. Bien, lo fundamental es la agenda económica.
Entonces, en la agenda económica él se puede equivocar y puede la agenda económica no ir luego por el sentido que no estar consiguiendo los objetivos que él dice. ¿Y qué ha hecho para eso? Ha hecho algo que no ha hecho ningún otro presidente de los Estados Unidos. Ha nombrado un grupo de 19 asesores que son los mejores entre los mejores. Presidente de Boeing, presidente de Walmart, presidente de Disney, presidente de General Electric, presidente de General Motors, presidente de JP Morgan, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es algo, estáis diciendo, es que el sistema norteamericano le pone muchos frenos. Es que él se ha puesto esos frenos antes y ha dicho, vosotros me vais a decir, cuando yo me ponga, que ya se ha puesto, a poner las medidas encima de la mesa, vosotros me vais a decir, por ahí no, presidente, por ahí no, porque te vas a estrellar, por aquí tampoco, y si con China te vas a pelear, mejor haces esto otro. Bueno, los 19 más importantes. Yo personalmente creo que es imposible, puede fallar totalmente, todo puede fallar, pero tiene las mejores garantías. Y respecto al tema de Rusia, hay una cosa que desgraciadamente no tengo mucho tiempo, porque sin embargo sí tengo una información que me proporcionó el otro día una persona que lo acabo de comentar aquí, pero no me da tiempo a comentar en esto. Vamos a ver. Ayer... Un minuto, estamos fuera de tiempo ya, ¿eh? A ver, no, bueno, puede ser que nos va a llegar a un acuerdo, va a llegar, lo resumo en 2 palabras, va a llegar a un acuerdo, y me perdonan por la brevedad, va a llegar a un acuerdo con Putin, va a levantar el embargo, va a cambio de que Putin le ayude a aniquilar, que es lo que él ha dicho, aniquilar al Daesh y además a reducir los arsenales nucleares. Pero van a hacer otra cosa, que fue lo que me dijo esta persona, que la que he comentado, que tiene motivos para saberlo. Van a pactar un nuevo orden mundial. Y eso es gravísimo para Europa. ¿Por qué es gravísimo para Europa? Porque Europa está al margen. Europa tiene más riqueza, más población y la misma capacidad tecnológica de los Estados Unidos, y entre Rusia, Estados Unidos y China por detrás, se van a repartir, cada uno va a ir a lo suyo. ¿Y Europa qué es Europa? Europa es un cachondeo ahora mismo, porque está completamente dividida. Francia, el señor... Bueno, están intentando sobrevivir. La señora Merkel intentando sobrevivir. Hollande con la novia. Nos vamos, Roberto. Vale, pues nada. Muchísimas gracias. Además nos vamos en uno de los momentos más interesantes cuando hablamos, entre otras cosas, de Rusia, de Rusia y China, lo cual quiere decir, y de nuevo orden mundial, ¿no? Lo cual quiere decir que tenemos que hacer otro programa sobre Trump lo antes posible para poder hablar sobre las otras cuestiones que nos han quedado encima de la mesa. Yo quería agradecer a los invitados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un verdadero placer. Han sacado muchísimas cosas, nos han quedado otras tantas en la mesa, pero hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Nosotros, en cualquier caso, queríamos daros las gracias y convocaros al próximo programa, como siempre, aquí en ECO los martes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno.